Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de SketchUp 2018. Vamos a comenzar a ver un tema por demás interesante y útil dentro de SketchUp, que son la creación de los materiales. Cómo podemos aplicar texturas, qué son las texturas y demás. Vamos a ir de a poco porque es un tema complejo, ¿sí?, dentro de SketchUp. Antes de empezar, decirles que dentro de mi blog o dentro de mi página web y también dentro de mi canal de YouTube 3D for Everyone tienen un curso especializado en lo que vendría a ser mapeo UV con SketchUp. Los temas de mapeo UV y la aplicación de algunos plugins para poder tener un mejor control de las texturas, ¿sí?, o de los materiales dentro de SketchUp están explicados al detalle en esos videos. Y yo no los voy a tocar de vuelta en este curso. Así que yo les diría que por ahora se miren todos los videos que yo creé del tema de materiales, y cuando terminen de ver los videos que yo explico todo el tema de los materiales dentro de SketchUp, sigan viendo esos videos del curso de mapeo UV en SketchUp. Bien, para empezar, los materiales en SketchUp vienen preconfigurados. Tenemos una cierta cantidad de materiales que ya vienen en SketchUp para que nosotros podamos usar. Si ustedes tienen abierta la paleta de materiales, ¿sí?, que es esta que ustedes ven aquí, si no la tienen abierta, por favor se vienen a ventana, default try, ¿sí?, y tilden materiales. Entonces, verán que les aparece como tengo yo en el momento. Dice que en el modelo no hay nada. Y de hecho yo en el modelo lo que tengo es una cara, ¿sí?, un plano que tiene 1 metro por 1 metro. Y lo tengo viendo como corresponde, que lo estoy viendo desde su cara frontal, ¿sí? Sabemos que del otro lado tenemos la parte oculta o la cara que no vemos, la cara negativa en este caso, es la cara que está de color verde, o por lo menos yo así lo tengo configurado en mi estilo. SketchUp soporta que coloquemos texturas de ambos lados, sin ningún problema. Yo puedo colocar una textura de este lado y otra completamente diferente del otro lado. ¿Qué es una textura? Es una imagen que simboliza ser algo, ¿sí? Por ejemplo, una imagen de un cerámico para que yo pueda simular que este plano es un piso, ¿sí? O una imagen de una tela para que pueda simbolizar que esta imagen, por ejemplo, es una alfombra o una cortina o lo que fuera. Eso es una textura. Las texturas tienen obviamente un tamaño porque son imágenes, ¿sí? Obviamente las texturas tienen un tamaño en píxeles, ¿sí? Es como se miden normalmente las imágenes. Y también tienen una resolución. La resolución tiene que ver entonces con la calidad de la imagen, es decir, la resolución y el tamaño dan entonces una cierta calidad de imagen. ¿Cómo hacemos aplicar los materiales dentro de SketchUp? Hay varias formas de hacerlo. Primero, si nos venimos acá a materiales y venimos a este cuadro desplegable, nosotros hacemos un clic y aparecen, ¿sí?, aparecen una serie de materiales que vienen para que nosotros podamos usar, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a agua, por ejemplo, aparecen estos materiales que yo les puedo hacer un clic encima, ¿sí? Fíjense, le hago un clic encima, aparece el baldecito y yo ya estoy en condiciones de venir a hacer un clic arriba de esta cara y pintar entonces este material que simboliza ser agua. Si lo quiero cambiar, elijo otro, hago un clic encima, vengo acá y pinto y automáticamente lo cambio. Lo quiero cambiar, vengo, agarro y pinto. Cada vez que yo hago esto de agarrar un material, venir y aplicarlo, yo estoy trayendo un material a mi escena, ¿sí? Al escenario mío estoy trayendo un material. De hecho, si yo me voy a la casita, que es Home, ¿sí?, se fijan que en este momento me dice que yo tengo aplicado, o sea, estoy usando los que tienen el triangulito blanco. Los que tienen el triangulito blanco son los materiales que se están usando. Pero que yo tengo en mi escena dos materiales más. O sea, yo en algún momento traje estos materiales o actores, yo les digo actores para que ustedes lo entiendan. Yo contraté 3 actores, de los cuales uno está participando en el escenario y 2 están tras bambalinas o están detrás de la cortina, para que lo entiendan. Pero son parte de mi escena, ¿sí? Si yo los quisiera eliminar, puedo venirme acá, hacer un clic encima y decir purgar no usados. Y estoy eliminando los actores que no están actuando en mi escena, ¿sí? ¿Se entiende? Los estoy eliminando de la escena, no los estoy eliminando de mi biblioteca de materiales. Si yo vengo de vuelta acá, a esta solapa, y hago clic en agua, tengo exactamente los mismos materiales que tenía antes. Estos materiales son los que trae
precargados SketchUp para que nosotros utilicemos, y se los dejo a ustedes el tema que los vayan viendo uno por uno, cada uno, ¿sí? Fíjense, bueno, este azulejos es mío, pero pónganle que baldosa, ¿sí? Tienen todos estos tipos de baldosas, ¿sí? Para poder utilizar. Sepan que los nombres que aquí aparecen, ustedes los pueden modificar y ustedes se pueden crear sus propias bibliotecas de materiales. SketchUp guarda toda esta información en la siguiente ruta. Si ustedes se vienen acá, ¿sí? Por ejemplo, voy a hacer un clic acá arriba para que se vea la ruta. C, Program Data, SketchUp, SketchUp 2018, SketchUp Materiales. Van a encontrar las carpetas, ¿sí? Las carpetas que hacen referencia a estas mismas carpetas que ustedes están viendo acá en SketchUp, ¿sí? De hecho, ustedes acá se pueden, si quieren, crear una nueva carpeta. Yo puedo poner acá botón derecho, nueva carpeta, ponerle un nombre, no sé, por ejemplo, cristal. Y si tengo algún cristal creado acá en la escena, copiarlo y tirarlo dentro de la carpeta de cristal para tener entonces mejor separados los materiales. Fíjense que por ejemplo acá tengo, no sé, una carpeta que dice Carpet, Fabric, Leather, Textiles, ¿sí? Y cuando yo la abro, me aparecen todos estos materiales, puedo poner ver, iconos grandes, y fíjense en los diferentes materiales que existen, ¿sí? Si yo quisiera, por ejemplo, separar lo que es cuero de lo que es una tela, por ejemplo, podría crearme una carpeta que se llame cuero y poner todo lo que sea cuero en esa carpeta, que son estos, leather es cuero, ¿sí? Y lo que sea textil en otra carpeta y demás, ¿sí? Para tenerlos un poco más separados y no, por ejemplo, varios tipos de estos tipos de materiales todos juntos en una sola carpeta. Ya vamos a ver más adelante cómo crear nuestros propios materiales, ¿sí? Pero por ahora sepan que estos son los que vienen precargados con SketchUp, y que si ustedes consiguieran más, estos archivos son SKM, son archivos propios de SketchUp, de materiales, son de la librería de materiales, son SKM, M de material, ¿sí? Si ustedes consiguen más, que en internet suele haber, ustedes se los pueden tirar aquí adentro y los van a tener disponibles cada vez que ustedes usen su SketchUp, ¿sí? Bien, vamos a ver ahora, por ejemplo, si yo vengo un material de estos de baldosas, por ejemplo, ¿sí? Yo estoy en baldosa y agarro este material y lo tiro encima. Fíjense que este material, bueno, se aplica, pero yo puedo querer acá tener una idea, por ejemplo, de qué medida tienen estas baldosas. Por ejemplo, es una de las preguntas que me puedo hacer. Si ustedes se van a edición, ¿sí? Fíjense que dice que este material pertenece a una textura que se llame Tile Checker BWJPG, ¿sí? O sea, esta es esta imagen. Esta imagen no es más que una textura o una fotografía que tiene estos dibujitos de dos tipos diferentes, digamos, de baldosas. Así como se ve acá, así es la imagen, tal cual así. Y lo que nos dice acá abajo, este dato es muy importante, es la medida que ocupa esta imagen. O sea, esta imagen tiene 0,30 por 0,30. De hecho, acá está en metros. Y si nosotros venimos y medimos acá, si yo tiro acá, por ejemplo, vengo con una línea guía, una de estas, y tiro para allá, y coloco 0,35, la medida que ahí me dice, y presiono Enter, fíjense que se coloca justo en la intersección, ¿sí? Y si tiro una de este lado, lo mismo, 0,35, fíjense cómo se coloca, ¿sí? Entonces, ahí y ahí. ¿Sí? Esto que estamos viendo, estas cuatro baldositas, hacen referencia a estas cuatro baldositas que ustedes ven acá. Esto, si yo lo cambio, si yo digo, bueno, que quiero que estas cuatro baldositas, en vez de ocupar 0,30, ahora ocupen 1 metro, obviamente yo voy a tener entonces que estas baldosas van a ser de 1 metro por 1 metro. Si yo esto lo cambio y digo, bueno, 1, fíjense que están enlazadas. Este icono de cadena hace de cuenta que están enlazadas, ¿sí? Y como vemos, ahora tienen 1 por 1. Esta imagen, ¿sí? Ahora la estoy viendo que me ocupa en este plano 1 por 1, ¿sí? Como lo están viendo acá. Recuerdan que este plano que yo puse acá tenía 1 metro, ¿sí? Entonces, ahora estoy teniendo una imagen que tiene 1 metro por 1 metro, en la cual tengo 4 baldosas. La misma representación que tengo acá. Hay veces que ustedes colocan un material. Vamos a buscar uno cualquiera. Vengo a seleccionar y coloco, vamos a colocar este, por ejemplo. Este es una baldosa sola, ¿sí? Es una baldosa sola. Yo no tengo ni idea de la medida que tiene. Vengo y la aplico acá. Yo ahora en este momento ustedes me dicen, ¿cuánto mide esa baldosa? Bueno, ¿cómo podemos hacer a saberlo? Se viene en edición y dicen, ok, esa baldosa mide 0,61 centímetros. Si yo quiero que mida 0,50, le pongo acá entonces 0,50, ¿sí? Y si se fijan, ahora al reducirla a 0,50, y esto era de 1 metro, ahora tengo 4 baldosas, ¿sí?
¿Se entiende? Ahora esta baldosa mide 0,50 por 0,50, tal cual lo dice esto en este lado. ¿Qué otra cosa podemos saber con esto? ¿Qué otro dato es importante aquí? No solamente la medida, sino que también lo que sabemos es que esta textura es tileable. ¿Qué es esto de tileable? Es una textura que yo la aplico, fíjense, tiene un solo patrón y esta textura se va repitiendo, ¿sí? Se va repitiendo, se va colocando, no importa la medida, ¿sí? No importa la medida del objeto, se va repitiendo y se va colocando de forma tal de que me cubra todo el objeto. Voy a invertir esta cara. Fíjense, yo vengo acá y la coloco acá y se coloca entonces cubriendo todo el objeto. Esto quiere decir que es tileable. Esto a veces es un efecto deseado. Nosotros queremos que una textura sea, normalmente queremos que sea tileable, pero normalmente queremos que sea tileable y que se vea bien, que luzca bien. Hay texturas que cuando las aplicamos no están preparadas para ser tileables, o sea, no están preparadas para reproducir este efecto y se ven muy mal. Vamos a ver si encontramos alguna que pase exactamente eso. Que se vean repetidas y mal. Fíjense, por ejemplo, esta textura de vegetación. Yo vengo y la aplico. La textura, si bien es tileable, o sea, se acomoda, ¿sí? Como vemos, siempre las texturas se acomodan para cubrir todo el plano de la cara. Si bien se acomoda para cubrir todo el plano de la cara y está, digamos, está programada para ser tileable, fíjense que no se ve como algo real, se ve algo muy repetitivo, ¿sí? Noten que se ve como una suerte de patrón, ¿sí? Que, por ejemplo, si fuera un vegetal no quedaría bien, no quedaría bien que se vea una suerte de patrón, ¿sí? Lo que queda bien es que no se note, ¿sí? Y que realmente se vea, por ejemplo, como césped. Si yo coloco esto de césped ahí, según a la distancia que yo me coloco, ¿sí? La veo o muy repetitiva o no, ¿sí? Si yo me alejo mucho, ¿sí? O me acerco, cambia el cómo veo, si se repite o no se repite la textura. Esto tiene que ver entonces con si la textura es tileable o no es tileable. O sea, si está preparada para que luzca bien en un modelo al repetirse o no. Ustedes siempre tienen que tratar de encontrar cuando son texturas que van a tener un tamaño muy grande, o sea que el área que va a tener que cubrir es un área muy grande, que la textura sea tileable, o sea que la textura no se note este efecto de que está siendo repetida y que no quede mal, o sea que luzca bien la textura. Esto es sumamente importante. Esto tiene que ver otra vez con la imagen en sí, con la imagen que ustedes están usando para que se repita una y otra vez, ¿sí? Hasta que cubra la imagen sin que esto deje de verse correctamente. Bien, veamos otra cosa importante. Si se fijan, yo en esta cara, si yo la selecciono, acá en información de la entidad dice que la cara que tiene pintada es la cara que está positiva, ¿sí? Y la cara que no está pintada es la cara negativa. De hecho, si yo vengo acá, veo que la cara verde no está pintada. Si yo quisiera pintar la cara verde con otro material, yo puedo venir con otro material, hacerle un clic y pintarla. Otra vez, esto no se aconseja porque no todos los programas 3D se llevan bien con esta situación. Normalmente en todas las plataformas o en cualquier programa les van a decir que ustedes tienen que manejarse siempre con las caras positivas y las caras negativas tienen que tratar de dejarlas en paz, no colocarles materiales y tratar de que las caras negativas siempre apunten hacia el lado contrario de la cámara. O sea, si yo estoy viendo esto de esta forma, está perfecto que la cara negativa esté hacia abajo. Entonces, como regla general, lo que ustedes tienen que respetar es el hecho de que las caras que ustedes le colocan materiales sean siempre las caras positivas. Si ustedes quieren quitarle el material a esta cara, pueden hacer un clic acá si quieren y venirse hasta arriba de todo y hacer un clic en este cuadradito de dos colores que significa que no le asignen ningún material o que le coloque el material por defecto y otra vez vuelve a estar verde, ¿sí? Si yo quiero purgar todos los materiales que he probado hasta ahora, me vengo a Home y vengo y pongo purgar no usados y elimino, ¿sí?, todos los materiales que probé hasta ahora. Fíjense que el último que utilicé está seleccionado y como está seleccionado no me lo deja eliminar. Si yo me cambio, por ejemplo, al material de pasto, selecciono material de pasto y ahora vengo y digo purgar no usados, en ese caso sí lo elimina. Pero como había sido el último que yo había usado, estaba seleccionado y por estar seleccionado, aunque no esté siendo usado, la máquina no lo puede eliminar. Ahora sí, tengo la escena limpia solamente con los dos materiales que yo estoy utilizando en la escena.
Supónganse que yo necesito crear un material, ¿sí? ¿Cómo puedo hacer? O necesito traerme una textura de otro lado, ¿sí? Me la descargué de internet o me metí en Google y descargué una imagen de una textura que quiero venir a usar. ¿Cómo puedo venir a usarla? Bueno, básicamente tengo dos formas. Una es venirme, por ejemplo, me vengo, por ejemplo, a archivo, me vengo a importar, ¿sí? Y puedo agarrar y buscar una textura que yo tenga en mi máquina, ¿sí? Por ejemplo, yo acá estoy en texturas de concreto, estas son texturas que yo tengo en mi máquina. Fijarme que acá está tildado que diga textura, porque yo la voy a importar como una textura, no como una imagen, no como una fotografía, sino como una textura. Si no les aparece esto, puede ser que ustedes esto acá tengan, no sé, archivos de SketchUp, y cuando ustedes entren a la carpeta de imágenes no vean absolutamente nada, como en este caso. Tienen que fijarse de que esto, si van a importar una textura, tenga, por ejemplo, la terminación, por ejemplo, de cómo termina esa textura, o sea, si es una imagen JPG, entonces que acá diga JPG, o que diga PNG, o que diga el tipo de imagen que tienen, o si no directamente que diga todos los archivos compatibles de imágenes, y en ese caso van a aparecer todas las posibilidades que ustedes tienen. Entonces, ustedes seleccionan una textura. Supónganse que yo selecciono esta, ¿sí? Dice textura, me dice el nombre que tiene acá, ¿sí? Y le ponen importar. Automáticamente se traen con ustedes esta textura, la colocan en el plano o en el lugar donde ustedes quieren poner esta textura, hacen un clic y ahora desplazan el balde para indicar qué tamaño le quieren dar a esta textura, cuál es el tamaño que ustedes le quieren dar. Cuando están contentos visualmente con el tamaño que ustedes quieren, hacen un clic y la textura se coloca, entonces se repite, como ya dije, en forma de mosaico, se repite para cubrir toda la imagen, ¿sí? Si ustedes vienen a edición, fíjense que la que está tildada ahora es la del pasto, ¿sí? La textura de pasto es la que está tildada. Y voy a edición, lo que estoy viendo es el pasto. No, yo no quiero esto. Yo quiero ver la edición de la textura de concreto. Así que la selecciono, me vengo a edición. Yo acá le puedo cambiar el nombre, ¿sí? Le puedo poner el nombre que yo quiero, ¿sí? Eso por un lado. Y por el otro lado puedo ver la medida que esta textura tiene en este momento. Fíjense que dice que tiene 3488, ¿sí? O sea, 3 metros en realidad, 488 por 1,74. Esto que yo veo acá es la medida que tiene la textura en total. La textura, recordemos que son dos partes de esto que estamos viendo acá. Vamos a verlo. Archivo, voy a poner importar y la voy a mostrar de vuelta para que ustedes lo vean. Si se fijan, esta textura, ¿sí? Esta textura que está acá, ¿sí? Está compuesta por 4 de estos, ¿sí? Y acá está partido al medio y tiene 2, ¿sí? De estos suerte de cuadraditos. Cuando acá dice 3488, lo que está diciendo es que esta textura en este momento en SketchUp está midiendo desde este punto a este punto 3 metros 48 y desde este punto a este punto 1,74 m. Eso es la medida que nosotros estamos viendo representada acá. No es la medida de uno de estos cuadraditos, sino que es la medida de el ancho completo de esta textura colocada en SketchUp y el alto completo de esta textura, que es 1,74, colocada en SketchUp. ¿Se entiende? Si yo quiero que el alto, el largo completo, o sea, en este sentido, sea de 1 metro, yo acá pongo 1 metro, ¿sí? Se va a ajustar, obviamente, la medida también de abajo. Y fíjense que ahora tiene 1 metro. Eso significa que si yo vengo desde acá y tiro desde acá una ayuda, ¿sí? Yo me vengo con esto y tiro desde acá a 1 metro justo, yo voy a tener esta textura, como lo están viendo ahí, ¿sí? Ven que a 1 metro es donde está partido estos dos cuadraditos, como estaba recién en la textura. Y 0,50 es esto, son 4 de estos. Si se fijan, 1, 2, 3, 4, ¿sí? 4 de estos es 0,50, 0,50. Digamos, esto sería la textura original, ¿sí? Y acá se estaría empezando a repetir, acá se estaría repitiendo y acá se estaría repitiendo. Y la textura original, el tamaño original, sería este que nosotros estamos viendo acá, por la medida que nosotros le hemos dado aquí. ¿Se entendió esto que estoy explicando? Esto es importante, ¿sí? Entonces, cuando ustedes quieren controlar la medida de una textura, tienen que tener en cuenta eso, tienen que tener en cuenta cómo está conformada la imagen, ¿sí? Les voy a mostrar otra cosa. Voy a venir acá y voy a poner que no quiero nada. Y voy a venir acá y voy a poner que no quiero absolutamente nada. Ahora no tengo ninguna textura aplicada. Voy a poner eliminar las guías para que no haya ninguna guía. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a crear un material nuevo.
¿sí? Lo voy a crear desde cero. Me voy a venir acá y vamos a poner purgar no usados, ¿sí? Y este que está seleccionado, le voy a poner botón derecho y eliminar, para que realmente no haya ningún material en la escena y ustedes no se confundan. Entonces, ahora les voy a mostrar entonces cómo crear un material. Recién lo que hicimos fue importar una textura y al importar una textura se creó un material. Esa es una manera. Ahora les voy a mostrar otra manera. Yo me voy a venir a materiales, acá, crear material, hago un clic encima, se abre un cuadro, me permite poner un nombre, ¿sí? Y me permite seleccionar si yo quiero, por ejemplo, un color y me permite si yo quiero una textura. Yo me voy a traer una textura, voy a usar imagen de textura, se abre este cuadro y me voy a buscar una que preparé especialmente, medidas con resolución. Fíjense, me voy a traer una textura que mide 1280 por 1280. Fíjense que ahí aparecen las dimensiones propiamente no AutoCAD, en Windows. Esta imagen es de 1280 por 1280 y dice que está a 72 píxeles. Esa es la calidad de esta imagen, ¿sí? Le hago un clic encima, pongo abrir, ¿sí? Y fíjense que me levanta acá, me levanta por defecto la medida que le va a poner a esta imagen cuando yo la cree. Dice que por defecto le va a poner que esta imagen tenga 0,10, ¿sí? Por 0,10. Eso es como me la va a crear la máquina o como me ofrece la máquina crearle. Recuerden que esta imagen tiene 1280 por 1280, ¿sí? Es la medida que tiene. Yo le voy a poner acá, ¿sí? Vamos a suponer que yo acá le pongo que quiero que sea de 1 por 1, porque la imagen en realidad tiene la misma medida en los dos lados, ¿sí? Así que le pongo 1 por 1, 1 metro por 1 metro, ¿sí? No importa en este caso la resolución. La resolución de la imagen, otra vez, tiene que ver con la calidad, en cómo se ve la imagen, cómo la muestra SketchUp, ¿sí? O sea, cómo se muestra la imagen o cómo se imprime una imagen, qué calidad tiene la imagen. Pero la resolución de píxeles está dada por la medida, ¿sí? No sé por qué le puse 1024 si es 1280. Bueno, me equivoqué yo. Le tendría que haber puesto 1280 de nombre a la imagen y no 1024. Esto es un error mío. Vamos a ponerle el nombre. Vamos a ponerle entonces que es 1280 por 1280 y le voy a poner entonces que se muestra a 1 metro, ¿sí? 1 metro, ¿sí? Entonces, yo le voy a poner crear. Automáticamente se crea esta imagen. Si yo me voy a ver a la edición, fíjense que dice que estoy usando una textura, que dice que la textura tiene 1 metro por 1 metro, ¿sí? Y la textura yo le puse de nombre 1280 por 1280 y que se va a trazar entonces en 1 metro. Si yo me vengo, por ejemplo, y la coloco en este dibujito de acá, que tiene 1 metro por 1 metro, hago un clic y fíjense que se acomoda exactamente al tamaño de 1 metro por 1 metro. Si yo vengo y pinto con esta textura, pinto acá, fíjense que cada uno de estos cuadraditos que se pone acá es de 1 metro por 1 metro. Porque así está seteada, ¿sí? Yo así la configuré. Ahora, voy a generar otra. Vamos a agarrar otra. Vamos a poner acá, entonces, otra textura. Voy a traerme esta. Esta también es de 1280 por 1280. Pero esta tiene 150 píxeles de calidad. O sea, la calidad de la imagen, en vez de ser 72 píxeles por pulgada, es 150 píxeles por pulgada, ¿sí? Pero también es de la misma medida, o sea, miden igual, tanto de ancho como de alto. 1280 por 1280. Le hago un clic y le pongo abrir. Entonces acá voy a poner vamos a ponerle 150 píxeles, 1 metro. Ahí, como está ahí. Y acá lo voy a dejar 1 metro y 1 metro, ¿sí? Le voy a poner a aceptar. Acá tengo la nueva imagen, ¿sí? 1280, 150 píxeles y la que estaba anterior. Le voy a hacer un clic y le voy a venir a colocar acá. Y ahora voy a venir a colocarla acá también. Fíjense que acabo de colocar, ¿sí? Entonces, 1280 por 1280, 150 píxeles y sin embargo se coloca de 1 por 1. Y acá tengo 1280 por 1280 y lo mismo se coloca de 1 por 1. Quiere decir que la resolución de la imagen, esto de 150 píxeles, 300 píxeles, 72 píxeles por pulgada y demás, no va a influir en el tamaño que yo estoy colocando la textura dentro de SketchUp, ¿sí? O sea, la resolución de la imagen, en este caso, no va a modificar el cómo yo veo la imagen, o sea, el tamaño que tiene dentro de SketchUp. De hecho, si yo quisiera que esta imagen, en vez de ocupar 1 metro por 1 metro, tuviera 10 centímetros, me vengo a edición
y le pongo que en vez de que sea 1 metro, le pongo que sea 0,10 y presiono Enter. Y si se fijan ahora, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Por 10, obviamente. ¿Sí? Yo lo he cambiado a esta textura, le estoy diciendo que es de 1280, o sea, la imagen es de 1280 píxeles por 1280 píxeles, que se represente dentro de SketchUp de 10 centímetros por 10 centímetros. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Y se está reproduciendo, se está, digamos, mostrando en mosaico para completar toda esta cara. Eso es básicamente lo que estoy haciendo. Supónganse que me traiga una textura que no tiene esta forma, que no es cuadrada, que no es de 1280 por 1280, tiene otra medida. No hay problema. Supónganse que me creo un material nuevo, ¿sí? Y me vengo a buscar una textura, y me voy a agarrar alguna textura. A ver, vamos a de vuelta a esta de concreto. Me agarro, supónganse que me agarro esta. Vamos a esperar que me tiren las medidas. Dice que tiene 2048 por 614. ¿Sí? Esa es la medida. 2048 por 614. La selecciono. Pongo abrir. ¿Sí? Vamos a poner un nombre concreto. Vamos a poner que le pongo 2048. ¿Sí? Como está el candado puesto, como acá el candado está puesto, ¿sí? Lo tengo puesto el candado. Yo sé que si yo acá le pongo que tiene... Entonces 2048, 2.048 y 0614. Solo se fija la medida como corresponde. ¿Sí? Le puse un nombre y le pongo aceptar. Si yo vengo a seleccionar esta imagen, este material ahora, y lo vengo a aplicar, yo sé que este material, así como está, va a medir desde esta línea para este lado 2 metros con 48. Fíjense, yo lo coloco, ¿sí? Vamos a alargar esto. Vamos a ver, vamos a poner 2 metros con 48. Tiro para acá y pongo 2,048. ¿Sí? Esa es la medida de entonces de 2,048. ¿Sí? Y 0,614 tenía, entonces 0,614. ¿Sí? Esta es la medida, ¿sí? Esto que yo estoy viendo acá es la medida de esta textura colocada sobre este plano. Y acá se está empezando a repetir. Y acá se está repitiendo y acá se está repitiendo. Voy a agarrar otra para que ustedes lo vean, que yo la tengo marcada con un color. Fíjense, vamos a crear un nuevo material. ¿Sí? Voy a venir a crear un material nuevo y voy a agarrar esta textura, que a propósito le puse una línea verde y una línea roja. Fíjense que esta dice 248 por 1280. Entonces la voy a agarrar, le pongo a abrir. Concreto. $2048. Aceptar. Si yo la vengo y la coloco acá, voy a ubicar la textura para que ustedes vean. Posición. Si yo vengo a esta textura y la muevo a los 2048, ahí está, y le pongo finalizado, fíjense que tiene 2048 y acá tiene 1280. Si yo tiro desde acá una línea, tiro una línea y pongo 1,280, fíjense que la línea guía me cae justo en la línea verde. Entonces tiene 1280 acá, o sea 1 metro 0,28, y acá tiene 2 metros 0,48. Si quisiera que tenga 1 metro de ancho, me vengo a la edición y le digo no, que no quiero que sea 2048, quiero que sea 1 metro. ¿Sí? Y como ven, se ajustan las dos medidas y ahora tiene entonces 1 metro en esta forma. Si yo vengo acá entonces con guía y tiro y coloco 1, fíjense que cae justo en la línea roja, ¿sí? 1 metro. Como lo están viendo ahí. Justo en la línea roja está cayendo 1 metro. ¿Se entendió? Les muestro todo esto porque en SketchUp uno de los problemas que tenemos siempre es el tema del peso de los archivos y la optimización de los archivos para que los archivos se vean bien y sean siempre lo menos pesados posibles.
Y normalmente mucha gente agarra cualquier textura que se descarga de internet con cualquier resolución y la coloca en su modelo y terminan con archivos pesadísimos sin tener ninguna necesidad de hacer eso. Como ya vimos, el tema de la resolución dentro de SketchUp no está dado en forma tan importante por básicamente el tamaño de la imagen, sino básicamente por cómo nosotros queremos que este archivo luzca o se vea dentro de SketchUp propiamente dicho. No tenemos necesidad de tener archivos en SketchUp de una resolución excesivamente alta. Si nosotros nos fijamos, esto de la resolución, se los quiero mostrar acá. Si yo vengo acá en Photoshop y pongo archivo nuevo, y yo le digo a la máquina que quiero que me genere un archivo de 1024 píxeles por 1024 píxeles, y le digo que la resolución quiero que sea de 72 píxeles, ¿sí? La máquina me va a generar entonces un archivo de 1024 por 1024 a 72 píxeles de pulgada de resolución y me dice que el tamaño de la imagen va a ser de 3 megas. Si yo a esta misma imagen de 1024 por 1024 le pongo que en vez de la resolución de ser de 72 píxeles, le pongo que va a ser de 300 la resolución, fíjense que no me cambia y me dice que también va a ser de 3 megas, ¿sí? No se ve modificado en este caso el hecho de que yo cambie la resolución acá, no cambia nada entonces el peso del archivo. Sin embargo, si yo pongo que en vez de 1024 es 2048, ¿sí? Solamente al haber puesto 2048 cambiándole el ancho ya me cambió a 6 megas, y si acá pongo 2048, ¿sí? Ya me cambió a 12 megas. Si yo esto lo bajo a 72 píxeles, ¿sí? Fíjense que otra vez no me cambia, ¿sí? No cambia en este caso, no está cambiando el peso. Entonces, lo que está influyendo el peso de la imagen para lo que es SketchUp, básicamente es el ancho que tiene estas imágenes, o sea, qué cantidad de píxeles, por qué cantidad de píxeles tienen estas imágenes, no básicamente la resolución. Y como vemos, es terrible cómo se modifica, ¿no? Estamos viendo acá 12 megas contra una imagen de 1024 por 1024, que estamos en 3 megas, ¿sí? Así que imagínense cómo cambia el tema de los pesos en los archivos cuando ustedes empiezan a crear materiales con imágenes que superan los 1024 píxeles por 1024 píxeles, ¿sí? Esto sobre todo cuando se las descargan de internet. Después, una cosa que sí tiene que ver y que a veces marea, o sea, tiene que ver entre comillas, pero que a veces marea a la gente, es el tema de cómo se va a imprimir esto. Si yo lo dejo en 1024 por 1024, digamos que se dice que la resolución, cuando yo lo lleve a imprimirlo, se va a ver modificada. Y esto tiene que ver con el tamaño que va a salir en papel, que se va a imprimir en papel. Y esto sí tiene que ver, porque si yo pongo, por ejemplo, vamos a poner 1024 y 1024, 72 píxeles, son 3 megas. Pongo OK, ¿sí? Y vamos a suponer que yo a esto le hago un recuadro de color. Vamos a suponer negro. ¿Sí? Vamos a suponer que yo le hago un marco negro. Para que ustedes noten cómo se va a ver esto en papel. ¿Sí? Esto es 1024 a 72 píxeles. ¿Sí? Vamos a generar una nueva, archivo nuevo. Y vamos a poner 1024 a 300 píxeles. ¿Sí? Como ven, sigue siendo 3 megas. ¿Sí? Yo voy a poner OK. Es una nueva imagen y esta la vamos a pintar de rojo. Esta tiene más resolución. ¿En qué cambia? Si las dos pesan iguales, ¿en qué cambia esto de que una es de 72 píxeles por pulgada y la otra es de 300 píxeles por pulgada? ¿Y cómo puede ser que las dos pesen iguales? En teoría, o sea, las dos imágenes pesan iguales y las dos miden 1024 por 1024. Lo que cambia es que cuando yo si yo me voy a la imagen, tamaño de la imagen, fíjense que efectivamente esta imagen es 1024 por 1024 y dice que si yo la imprimo a una resolución de 72 píxeles por pulgada, esta imagen va a medir 36 centímetros por 36 centímetros.
¿Sí? Esto es lo que va a medir en un papel 36 por 36 si yo la dejo en 72 píxeles por pulgada. ¿Sí? 36 por 36. Y esto de 36 por 36 en 72 píxeles por pulgada va a ser una imagen grande que no se va a ver con buena resolución. Se dice que para papel lo ideal es una imagen que tenga entre 150 y 300 píxeles para que se vea correctamente. Si yo acá le subo la resolución, yo digo, bueno, yo quiero que se vea bien, yo quiero que mi imagen se vea bien, yo le subo esto a 300 píxeles, lo que va a pasar, ¿sí? Lo que va a pasar es que al subirlo a 300 píxeles, la máquina me va a querer subir, ¿sí? El tamaño que tiene, entonces, que ya no sea más 1024 por 1024 píxeles, sino que sea más grande. Si yo quiero que este tamaño de la imagen siga siendo de 1024 por 1024, fíjense que acá ya nomás al subirlo a esta resolución, el peso de la imagen, que era de 3 megas, se pasó a 52 megas, ¿sí? Que es una barbaridad. Lo vuelvo a poner en 1024, ¿sí? La máquina lo pone en 1024 otra vez a 300 y me dice que ahora otra vez vuelvo a tener control y dice, ok, tu imagen va a seguir pesando 3 megabytes, ¿sí? A la resolución de 300 píxeles, tu imagen va a seguir a 1024 va a seguir pesando 3 megabytes. Pero ahora se va a imprimir de 8 centímetros. O sea, si bien va a tener más calidad la imagen, se va a ver mejor, se va a ver muchísimo más chiquita. Entonces esto a veces marea un poco a la gente cuando está trabajando con SketchUp y dice, ok, yo con qué tipo de imágenes tengo que trabajar, con qué imágenes tengo que trabajar a la hora de manejarme con SketchUp. Bueno, la respuesta básicamente es que también eso va a depender de si lo voy a imprimir en papel o no lo voy a imprimir en papel y a qué tamaño quiero imprimirlo en papel. Porque las imágenes, como ustedes vieron, en base a la resolución que yo les dé a la imagen y en base a la altura y a la anchura que tenga esa imagen, va a ser el cómo se va a imprimir, en qué tamaño se va a imprimir y la calidad de impresión que va a tener. ¿Sí? Se recomienda en SketchUp manejarnos con imágenes que no sean mayores a 1024. ¿Sí? O sea, lo que se recomienda es que las imágenes no sean mayores a 1024 para que el archivo de SketchUp no incremente su peso exponencialmente. Porque imagínense que si ustedes le colocan entonces 10 imágenes de 1024 píxeles por 1024, 10 por 3 es 30. Están hablando de 30 megas. O sea, su archivo de SketchUp ya solamente con esas texturas aplicadas está pesando 30 megas más de lo que debería pesar si no tuviera las texturas. ¿Sí? Si estamos en 1024 por 1024. Cuanto mayor sea la resolución de estas imágenes que ustedes se descargan, si ustedes están trabajando con imágenes de 2048 o de más píxeles, ¿sí? Vean lo que las imágenes cambian. Estamos pasando a una imagen de 2048 por 2048, no sé, de una madera para aplicarle a una mesa que tenemos dentro de SketchUp. Estamos hablando que esa imagen estaría pesando 12 megabytes. ¿Sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de trabajar con SketchUp. De todas formas, yo más adelante les voy a mostrar que nosotros podemos, en SketchUp, hay un plugin que nos permite que nosotros apliquemos cualquier imagen de cualquier tamaño dentro de SketchUp, y una vez que nosotros terminamos de trabajar con nuestro archivo de SketchUp y nos gusta cómo se ve, nosotros podamos ejecutar ese plugin y decir que queremos que nos redimensione esas texturas a una X cifra. Por ejemplo, si nosotros usamos píxeles de 2048, podemos decirle que todas las imágenes que sean de 2048 las lleve a 1024 por 1024. Va a reducir esas imágenes sin afectar propiamente dicho al dibujo de SketchUp, y va a reducirse de esa forma muchísimo nuestro modelo de SketchUp, va a pesar mucho menos. ¿Sí? Entonces eso era básicamente lo que yo les quería mostrar, ¿sí? Con este video. Los dejo y los veo en un próximo video que vamos a seguir hablando de los materiales. Chau, chau.